Cordial saludo para todos. La capacitación a tratar este mes es sobre riesgo biológico y normas de bioseguridad. En esta primera pregunta quiero que reflexionen sobre la respuesta de cómo sería su vida dentro de 10 años en cuanto a lo personal, lo laboral, lo familiar, cómo se miran. Puede que algunas personas digan que ya quisieran estar descansando en sus casas, pues estar relajados. En cuanto a su trabajo, pues si todavía les toca continuar, pues estar en una estabilidad laboral, económica. Ahora quiero que piensen sobre cómo sería su vida dentro de 10 años después de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Creo que obviamente cambiaría mucho, ¿no? Tal vez los mismos sueños e ilusiones que anteriormente tenían en la pregunta cambiarían al tener un accidente de trabajo que puede ser una consecuencia grave a su salud o una enfermedad laboral que tal vez no tenga las mismas capacidades pues de seguir trabajando o que ni Dios quiera pues en un accidente grave les ocurra muchas cosas que los tengan sea inválidos o discapacitados, pues este es en el peor de los casos, pero igual pues ese es también como un llamado de que todo el trabajo que ustedes realicen lo hagan a conciencia y con todas las precauciones del caso para evitar tanto accidentes de trabajo y en cuanto a enfermedades laborales de pronto tengan síntomas o al hacerles de pronto en las cartas de los em, de las recomendaciones del examen de laboral, pues que ustedes sigan y acaten estas recomendaciones ya que es por su bienestar. ¿Qué es un accidente de trabajo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012, artículo tercero? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, llevándolo a ustedes a la invalidez o la muerte, en el peor de los casos. Un incidente de trabajo, como anteriormente ya lo había dejado en alguna capacitación, pues este es un suceso repentino que no deseado que ocurra por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso, al ambiente. Por lo cual, si ustedes miran un incidente de trabajo que es un casi accidente, les sugiero que por favor lo reporten, me informen o informen a su jefe inmediato para obviamente estar alertas a que no se produzca a futuro un accidente de trabajo. Una enfermedad laboral es todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador. Por ejemplo, en el caso de ustedes que viajan mucho, que están mucho tiempo sentados, si de pronto llegan a tener algún tipo de malestar o algún tipo de dolor, manifestarlo. Acudir a sus EPS en el momento que se encuentren acá en la ciudad y obviamente demostrar pues se debe demostrar que este tipo de dolencia pues se produjo en el trabajo. Entonces, por lo cual les recomiendo que si tienen algún tipo de malestar, se informe. En cuanto al riesgo biológico, este consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea una amenaza a la salud humana, una contaminación biológica. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar patógena. En este momento, independientemente de la actividad económica que se realice, todos nos encontramos expuestos a riesgo biológico. Obviamente, por el caso del virus que nos afecta en este momento, que es el COVID-19. Sin importar el lugar donde estemos trabajando, nos podríamos contagiar. En cuanto a los peligros asociados al riesgo biológico, tenemos los derivados de origen animal, que estos los encontramos en las pieles, pelo, estiércol o desechos. Los microorganismos, mordeduras, golpes, pisadas de animales, picaduras de insectos, etc. A este también estarían expuestos los conductores, ya que ustedes se trasladan a otras ciudades en las cuales pues el clima es muy diferente al de nuestra ciudad, entonces podrían recibir una picadura. Los derivados de origen vegetal, los fluidos universales, que más adelante los voy a mencionar, los microorganismos tipo hongos, bacterias y o virus, además de los parásitos microorganismos como son las bacterias, hongos y virus, los cuales en este momento, pues por el COVID-19, lo repito, estamos todos expuestos. En cuanto a los mecanismos de transmisión, encontramos dos formas, que es la directa y la indirecta.
Como forma directa encontramos de una persona enferma a una persona sana. Un ejemplo claro de esto es la gripa o el COVID-19. Una forma indirecta a través de vectores como son animales, objetos inanimados o aire. En el caso que anteriormente repetía, puede ser por una picadura de insectos o también tenemos como caso el COVID-19. ¿Cuáles serían las vías de ingreso? Encontramos la respiratoria, que esta es una principal vía de ingreso al momento de inhalar aerosoles, gotas de saliva, toser, hablar o estornudar, pues es la principal causa en cuanto a transmisión del virus que en ese momento está. La dérmica, se altera la continuidad de la piel, en este encontramos lo que son heridas, pinchazos, cortaduras, mordeduras, contacto con agentes irritantes. Otra vía de ingreso es la digestiva, a través de consumo de alimentos contaminados o en sitios críticos, por lo cual es recomendable que ustedes miren muy bien en el lugar en el que se van a alimentar durante sus viajes o en sus hogares, que por favor pues realicen un adecuado lavado de lo que se están consumiendo. También encontramos otra vía de ingreso que es las mucosas expuestas o vía ocular, lo que es contacto con sangres o fluidos corporales, por lo cual en cuanto a los que trabajan en salud es súper recomendable que utilicen gafas para proteger sus ojos. Algunas de las enfermedades está la hepatitis, que es la infección vírica infectocontagiosa que afecta el hígado producida por cepas del virus A, B y C. El VIH, que es causado por retrovirus ARN, afecta el sistema inmunitario, y la tuberculosis, que es causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. La forma más común de la enfermedad es la pulmonar. En cuanto a los niveles de riesgo biológico, encontramos los críticos, que es el más alto, que tiene contacto directo con sangre o fluidos corporales, en las áreas pues, de salas de parto, morgues, quirófanos, unidad renal, unidad de quemados, urgencias, bancos de sangre, laboratorios clínicos, UCI, odontologías. El semicrítico medio, este es un contacto que no permanente con sangre o fluidos corporales. En este encontramos mantenimiento, aseo, lavandería, neurología, urología, pediatría. No crítico, que es el más bajo, no hay contacto con sangre o fluidos corporales, cocina, nutrición, terapia física, salas de espera, farmacia, sección administrativa. ¿Por qué les menciono estos niveles de riesgo? No necesariamente tenemos que trabajar en salud para conocerlos, sino que ustedes en algún momento deben de asistir, sea a un hospital, a odontología, entonces para que tengan en cuenta cuáles son los niveles críticos, semicrítico y no crítico. Como anteriormente se mencionaba los líquidos de precaución universal, en estos están semen, sangre, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido amniótico, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, cualquier otro líquido contaminado con sangre. Además de que las heces, orina, secreción nasal, esputo, saliva, sudor, lágrimas, no se consideran líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contagiados con sangre. ¿Qué vamos a tener sobre normas de bioseguridad? En primer lugar, ¿qué es bioseguridad? Son todos los principios, técnicas y prácticas aplicados con el fin de evitar la exposición no intencional, patógenos y toxinas o su liberación accidental. Se lo analiza como conducta, como una integración de conocimientos, hábitos, comportamientos y sentimientos que deben ser incorporados al personal de las áreas de salud para que se desarrollen en forma segura de su actividad. Independientemente del área de salud, en este momento la bioseguridad nos corresponde a todos. Entonces, es todas las medidas que nosotros tomemos. Obviamente, en este momento, el uso adecuado de tapabocas, lavado de manos constante, realizar el cambio de ropa al momento de ustedes llegar a sus casas, el lavado de las áreas pues, del carro, mantener desinfectados áreas y lugares de trabajo. Recuerden que todas las personas y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso a un lugar, sea clínica o si ustedes tienen contacto con ellos, deben ser considerados como potencialmente infectantes y que se deben de tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Ninguno de nosotros sabemos pues, el historial o la historia clínica de esa persona como para considerarlo completamente sano. Entonces, siempre tomar las medidas que sean adecuadas. En cuanto al uso de EPP, recuerden utilizar siempre los elementos de protección personal requeridos en todos los procedimientos asistenciales de acuerdo a la tarea que ustedes realicen.
Entonces les recomiendo gafas o careta en el caso pues de que sean requeridos, tapabocas o mascarillas de alta eficiencia, obviamente ustedes mucho más, realizar el cambio constante durante los viajes, al personal administrativo que no olviden todos los días también cambiar su tapabocas, utilización de guantes de látex o nitrilo, esto sobre todo al personal administrativo, calzado adecuado, en el caso de los conductores botas punta de acero pues serían las adecuadas, evitando que si de pronto al descargar algo de los camiones, dado el caso les toque o ustedes se encuentren cerca vigilando, pues les pueda caer algo, evitemos ese accidente. Recuerden utilizarlos hasta el final de la jornada en el caso de ustedes. La higiene, la importancia de lavarse las manos siempre. Como miraron, pues en la pandemia, lo que nos disminuía casos de contagio es el adecuado lavado de manos. Entonces es recomendable lavarse siempre las manos donde tengan acceso o por lo menos la utilización de alcohol o gel antibacterial. Pero recuerden que este no reemplaza el lavado de manos. Los 5 pasos de lavado de manos. Este lo tenemos en cuenta dado el caso ustedes estén en contacto con una persona enferma o si en sus casas de pronto alguno llegue a necesitar atención por parte de ustedes. Entonces, antes de contacto con paciente, antes de realizar una técnica aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto del paciente y después del contacto con el entorno del paciente. En este caso también nos serviría cuando de pronto vamos a visitar algún enfermo o tenemos que dar ingreso al hospital por alguna razón. Medidas de prevención, la disposición de residuos. En esta vamos a encontrar lo que son residuos contaminados o peligrosos, los cuales serían en una caneca roja, residuos no contaminados o reciclables y residuos no contaminados inertes. Listo, en este ordinario inerte, que es lo último, pues obviamente son los desechos que no se pueden reutilizar. En cuanto a no contaminado reciclable, obviamente vamos a encontrar lo que es cartón y papel, plástico, vidrios biodegradables. Entonces les recomiendo siempre que realicemos la adecuada disposición de los residuos, que tratemos de reciclar. Esta es una medida que a lo mejor a muchos, sobre todo en nuestra ciudad, les da pues como no hacerlo debido a que uno pues saca la basura y los operarios que van recogiendo estos desechos reúnen todo sin importar si es plástico, si es, o sea, no les importa si uno sacaría las bolsas de basura debidamente recicladas, pero nuestra forma y nuestra costumbre debería de ser siempre reciclar, porque hay unas personas que siempre van delante del camión de la basura y obviamente pues es su forma de trabajo, una le ayudamos a ellos y otra ayudamos al medio ambiente con el reciclaje, entonces no quedaría obviamente de nuestra parte que no realizamos esta actividad. En cuanto a la parte derecha, miran un guardián. Este es para que tengan conocimiento, pues ahí se va a desechar todo lo que son agujas, desechos de vidrio. Esto sobre todo se lo utiliza en áreas de hospitales o en odontología también se utilizan estas agujas. Como les nombraba anteriormente, sobre el manejo de cortopunzantes, se utilizan este tipo de contenedores rojos que verifican que no van entre la ropa que se envía a la lavandería en el caso de que manden ropa en las áreas de aseo. No se reencapsulan las agujas, entonces, para que tengan conocimiento sobre el manejo de cortopunzantes, porque muchos de estos observamos en diferentes lugares que los utilizan. Y también pues es como un llamado de que si de pronto hay muchas personas que siempre en una familia hay alguien que puede inyectar. Entonces siempre se necesita de pronto que le inyecten a uno algo y saber cómo desechar esto. Entonces les recomiendo, dado el caso, ustedes hagan esta práctica, pues que los desechos sean llevados a un lugar donde ellos sí puedan hacer la disposición final adecuada. Entonces sería recomendable que si ustedes tienen algún tipo de jeringa o aguja, se acerquen a alguna droguería más cercana y les pidan el favor que les colaboren con ese desecho. Una para ayudar al medio ambiente y otra también para ayudar al personal que recoge la basura de nuestras casas, ya que a ellos también les ocurren muchos accidentes de trabajo por la mala disposición final de estos residuos.
En cuanto a la vacuna, quiero que ustedes recuerden cómo está su sistema de vacunación o su carnet de vacunación, si lo tienen al día, si alguna vez lo han revisado, simplemente quedó pues cuando uno era niño que le colocaban como las dosis y ya, ni idea, no se vuelve a saber. Ahorita por el tema del COVID, yo creo que más estamos como con las vacunas sobre el COVID, pero igual no dejar de lado la demás tipo de vacunación. Entonces en este vamos a encontrar lo de la hepatitis B, que estas son 3 dosis de 0, 1 y 6 meses, la influencia, que es una dosis anual en época preepidémica, la triple viral, la tétanos, difteria. Entonces, para que recuerden y pues ustedes le peguen una revisadita a su esquema de vacunación a ver cómo están también, no descuidarnos de esa parte. Limpieza y desinfección. Realice la desinfección y limpieza de las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al final de la jornada. En el caso del personal administrativo, pues obviamente esta es responsabilidad de todos. Entonces, cada uno sería responsable de su área de trabajo que tenga una adecuada limpieza y desinfección. En el caso de los conductores, serían las cabinas que tengan una adecuada desinfección y una adecuada limpieza. Esto es responsabilidad de cada uno. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta. Sobre la higiene del sueño, quiero que recuerden que normalmente nosotros deberíamos descansar de 7 a 8 horas, como lo había hablado en estilos de vida y trabajo saludables. Entonces les recomiendo que sigamos con esto de higiene del sueño. La alimentación saludable. Esto es muy importante para las actividades que ustedes y el trabajo que ustedes realizan. Entonces, recomendarles siempre como qué alimentación deben de tener, las cantidades de carbohidratos, proteínas que deberían de realizar consumo diario, que esto no lo olviden a pesar de que ustedes se encuentren fuera de su hogar, pues traten de realizar una alimentación que sea adecuada y saludable para ustedes. Les recuerdo organizar las tareas diarias, como es planificar su día, priorizar sus tareas, aprender a decir no, porque muchas veces, pues por ser comedidos, también dejamos nuestras actividades y tareas pendientes. Organizar su escritorio de trabajo, pues en el área administrativa y en el área de los conductores, obviamente organizar pues el lugar donde están viajando, organizar sus cabinas, sus puestos, aprovechar las mañanas. Siempre a muchas personas las mañanas es como las que más nos rinde, y cumplir con el horario de trabajo, que es súper importante. Evitemos el estrés. Para esto pues vamos a utilizar o hacer las pausas activas, las cuales nos permite tomar unos minutos y como que estirar nuestro cuerpo, relajarnos, despejar nuestra mente con el fin de realizar pues las actividades con mayor entusiasmo y obviamente con mayor claridad. Lo más importante, ponga toda su atención y mantenga su mente en lo que está haciendo. Ustedes obviamente por sus tareas deben de estar muy concentrados. En cuanto a las personas que están conduciendo, mucho más, porque ustedes deben de estar con todos sus sentidos atentos a lo que están realizando para evitar accidentes, para evitar si de pronto pues que una persona se pueda atravesar, pues tengan como esa capacidad pues de que no sufran accidentes con algo otras personas. En cuanto a los administrativos, pues que tengan cuidado con todas las actividades que van a hacer, que también son de suprema importancia, ya que ustedes manejan bancos, dinero, realizan pues envíos a los conductores y todo lo que sea de cuadrar los viajes. Por último, quiero que recuerden y esto lo tengan muy presente. El trabajo es importante, pero ustedes lo son más. Cuídense. Evitemos los accidentes de trabajo. Si tienen alguna duda, algo que quieran saber sobre este tema o sobre cualquier otro que les haya quedado un poco, pues como en el aire, y con mucho gusto, pues estaría pendiente a sus comentarios. Si de pronto desean realizar algún tipo de actividad en lo posible que se puedan hacer cuando ustedes se encuentren aquí, pues que se comuniquen conmigo o pues que lo manifiesten. Y igual la idea pues también es no solo que todo sea trabajo, sino que también que colaboremos un poco con las actividades que ustedes realizan por fuera de su entorno laboral. Por último, pues muchas gracias por la atención y de estas capacitaciones les estoy dejando unas planillas para que ustedes la diligencien con Estefanía. Entonces les agradezco que cada que ustedes lleguen me diligencien estas.
Muchas gracias.